de hoy y agradecer su asistencia al primer conversatorio de hermanamiento entre la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México y el Distrito 25 de la Ciudad de Chicago. La obra de Adamo Boari será referencia como puente arquitectónico entre ambos lugares. Como presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, agradezco al comité organizador su invitación para colaborar en el desarrollo de este intercambio de conocimientos y experiencias. Es muy grato para mí que hayan elegido a un arquitecto y su obra como articulador de estas dos ciudades. Con la participación de la maestra Patricia Saldaña y el doctor Gerardo Guízar, conoceremos la importancia de las corrientes de pensamiento en las escuelas de arquitectura y los intercambios de saberes que ocurren en todo el mundo, mismos que configuran nuestras ciudades y sus obras arquitectónicas más icónicas. Para ciudades como Chicago y la Ciudad de México, su patrimonio cultural urbano es fundamental. Basta mencionar que más del 52% de los predios de la Alcaldía Cuauhtémoc tienen alguna connotación patrimonial y que en ella se ubica el centro histórico de nuestra ciudad, que posee una extraordinaria zona de monumentos históricos y es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Finalmente, destaco que la Casa del Arquitecto de nuestro colegio se encuentra en la colonia Roma de la Alcaldía Cuauhtémoc desde 1951 y es muy importante que este espacio de intercambio cultural y gremial mantenga su vinculación institucional como profesionistas vecinos con nuestro alcalde. Entonces, con esto les vamos a dar inicio a nuestro evento. Les doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos y pues les cedo la palabra a nuestro amigo Javier Yáñez. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Susana Miranda. Saludos a todos, mi nombre es Javier Yáñez, soy jefe de personal del concejal Byron Sichco López aquí en la ciudad de Chicago. I'm gonna move into English now. So we'll all have opening remarks, but I'm gonna do my English portion. So here I go. So again, my name is Javier Yanez, Chief of Staff to the Alderman of the 25th Ward. Before I introduce the Alderman, Byron Sichco Lopez, the Mayor Nestor Nunez, who will be represented by Natasha Uden, and Alex Orozco, our moderator, I would like to say that today citizens, government officials, educational institutions, and community organizations from both cities come together to acknowledge and preserve the common architectural and urban planning heritage between our cities, and we look forward to continuing enriching that relationship with future projects. Long before Chicago and Mexico City became sister cities in 1991, there was already an important connection between our cities through architecture, city planning, and I believe that this event sheds light on that historical linkage. Building on that legacy between our cities, we would like that the 25th Ward and especially the Pilsen community to become the new grounds for the new urbanism and architectural design that our cities are currently embracing and developing. As we move forward to build up this bilateral agreement between both cities and districts, we look forward to continuing discussions in the upcoming months, either virtually, face-to-face, and on the topics of economic development, culture, tourism, ecology, sustainability, educative exchanges, governance, practices. So at this point, I would like to reassure that this agreement, I'm going to say it in Spanish, con esta primera convocatoria le damos inicio a nuestro acuerdo bilateral. I have faith in our committee and our respective communities that this type of engagement will strengthen our alliance. And now I would like to present our speakers. Natasha Uden, who she will be speaking on behalf of Nestor Nunez Lopez, Mayor of Mexico's Cuauhtémoc Municipality, who has been a key member to this bilateral agreement and has been a strong advocate for human rights. As a result, has established and created a movement called Coalición de Inmigrantes Mexicanos en el Exterior, in the exterior.
and has provided legal assistance to migrants in Mexico. Byron Sichko Lopez, our alderman of the 25th Ward, a driven and determined leader who at the age of 17 migrated to the US and went on to complete his studies at Cumberland University in Tennessee. Graduated with a bachelor's degree in mathematics and business administration, received a master's in economics. He's currently a PhD policy candidate in urban education at the University of Illinois in Chicago. Our presenter, Alex Orozco, which has a long history and experience working with community on a professional level. He's been consistently showing his commitment to our ward, to the city of Chicago, and to the exterior relations that we have. With a master's degree in urban planning and policy from the University of Illinois, bachelor's of arts, economics, and business law from Northeastern University. Mr. Orozco brings a multitude of experiences as a past city employee in urban planning, and we look forward to this discussion. So with that, I'd like to present our first speaker, Natasha Uden. Thank you all. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, justamente en el marco de esta hermandad, tomamos como mucha decisión si se hacía en inglés, si se hacía en español, en qué idioma se hacía, ¿no? Fue todo un gran debate y nos pareció muy importante jugar con los dos idiomas, ¿no? Como miembro de la Coalición de Migrantes Mexicanos, me siento muy enorgullecida de este logro y muy agradecida de poder representar al alcalde Néstor Núñez, quien debido a, como saben, estamos en una situación bastante crítica en México con el tema de la pandemia y eso ha complicado mucho las agendas y han movido mucho las agendas de último momento. Entonces nos pidió a la Coalición de Migrantes Mexicanos que lo representáramos, esperamos que lo hagamos muy bien. Realmente ha sido para nosotros como organización un honor poder trabajar con la Alcaldía Cuauhtémoc en esta que es la primera vez que la Cuauhtémoc puede hacer un hermanamiento entre ciudades. Si ustedes recuerdan, cuando cambia el sistema administrativo de las delegaciones, dejan de ser delegadas, ¿no? de ser entregadas por la jefatura de gobierno y ahora a través de la Constitución Política de la Ciudad de México se impulsó que las alcaldías tuvieran mayor independencia y eso les permite firmar hermanamientos como de esta índole. Lo más padre de lo que ha sucedido en este hermanamiento, gracias a la visión tanto del concejal Byron Sichko, a quien le agradecemos, y al alcalde Néstor Núñez, es que hemos podido crear una comisión bilateral. Entonces tenemos miembros de aquí y tenemos miembros de allá que nos reunimos, planteamos actividades en conjunto como esta que hoy traemos, ¿no? El poder hablar para construir puentes, para romper todos esos muros, que son muros que al final están en nuestra cabeza, ¿no? Porque estamos demostrando, y la pandemia creo que nos ha enseñado a todos que podemos comunicarnos de otra forma y que podemos tejer esos lazos y que México con los Estados Unidos compartimos muchísimas cosas. Bueno, en principio, casi 30 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación, compartimos turismo, ¿no? A ambos lados somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Y bueno, no faltaba más que el corazón de la Cuauhtémoc también comparte monumentos históricos y historia arquitectónica, en este caso, con la ciudad de Chicago, ¿no? Entonces, cuando se propuso dentro de este comité, nos dio mucho gusto que tanto el alcalde Néstor Núñez como el alcalde Byron Sichko lo abrazaron el proyecto y dijeron, adelante, hagamos un primer conversatorio de muchas otras actividades que traemos ya en la agenda pensadas para lo que el año que entra pueda traer y que la pandemia nos permita. Y salimos a buscar aliados que fueran para poder llevar a cabo esta gran conversación, porque realmente creemos que compartimos un símbolo tan característico, ¿no? O sea, con obras del arquitecto italiano Guari. Entonces, buscamos al Colegio de Arquitectos, que son nuestros vecinos, que han sido aliados, con quienes inclusive pudimos, ahora me toca hablar un poco como en la alcaldía, pero durante los sismos del 19 de septiembre se volvieron una parte fundamental en apoyo
a la comunidad, al patrimonio que reside, ¿no? El 59% del patrimonio de la Ciudad de México está en la Cuauhtémoc. Entonces, agradecerles, arquitecta Patricia, que sin ustedes, sin el apoyo de Ana, de Manuel, esto no estaría llevándose a cabo. Ellos nos ayudaron a buscar al mejor ponente y le queremos agradecer mucho al arquitecto Gerardo Guizar y agradecerte a ti, arquitecta Patricia Saldaña, que nuestros aliados de Urban Planning Networks en Chicago te hicieron llegar la invitación para hacer que esto se lleve a cabo. Entonces va a ser algo muy interesante, va a tener muchos juegos de idioma, pero que sepan que realmente este hermanamiento va a traer muchos frutos en beneficio de nuestras comunidades que se encuentran aquí y allá. En voz del alcalde Néstor Núñez, queremos desearles a todos nuestros paisanos que nos están viendo por ahí, a nuestros vecinos de la colonia Cuauhtémoc, felices fiestas, feliz año, manténganse sanos, cuídense, usen cubrebocas, y si no tienen que salir, recuerden, no salgan. Nosotros estamos también llegando a ustedes con actividades como esta. Muchísimas gracias. Adelante, Byron. Gracias. Gracias, Natasha, y gracias a todos. Es un placer estar con ustedes. Les agradezco en particular a la coalición de inmigrantes, de la coalición que se ha formado para continuar con el convenio bilateral, que obviamente se hace posible gracias al apoyo y al trabajo arduo de quienes hacen miembro de esta coalición, de lado y lado, del lado de la municipalidad Cuauhtémoc y de aquí del Distrito 25, a nombre de todo nuestro equipo de trabajo, gracias a Natasha, al doctor Gerardo Guizar, arquitecta Susana Miranda, arquitecta Ana Itzel López, y de nuestro lado, obviamente, agradecerle a la arquitecta Patricia Saldaña, a Alex Orozco y obviamente al jefe personal de nuestro equipo, Javier Yáñez, y a todos quienes continúan impulsando estas iniciativas para tender puentes. Creo que se hace posible después de una lamentable situación que también tuvimos acá, una administración bastante desastrosa para la comunidad migrante, cuando se estaban montando muros. Creo que hoy estamos en una etapa donde nosotros queremos es construir puentes y facilitar obviamente intercambios culturales, arquitectónicos, en este caso también de urbanismo, del nuevo urbanismo, del cual podemos nosotros creo que aprender muchísimo. De lado y lado hay mucho apoyo técnico y muchos expertos que nos pueden ayudar a solucionar problemas complejos que se tienen obviamente en los distritos urbanos a los cuales representamos. Creo que hay mucha historia, desde mucho antes de que seamos ciudades hermanas, desde el 91. Hay mucha historia que compartimos. Para mí, obviamente, el Distrito Federal es, en particular, personalmente, tiene un corazón, tienen un significado muy importante. Tengo familia allá. Mi papá estudió en la UNAM y tengo todavía mucha familia allá en el DF, una tía abuela y muchos primos con los cuales conversamos a menudo y me han hecho saber incluso desde allá cuando en algún momento habían problemas con obviamente de preservación y en algún momento obviamente de seguir restaurando. Tenemos aquí, por ejemplo, en la plaza de la Benito Juárez, obviamente héroes de la Revolución Mexicana, a los cuales pues queremos seguir rindiendo homenaje y seguir obviamente construyendo una historia común de resistencia, de una fábrica social donde la comunidad mexicoamericana aquí en Pils continúa siendo parte. Hace poco tuvimos un debate acerca de un distrito patrimonial, el cual no fue aprobado, pero hay una discusión bastante importante de cómo se pueden continuar preservando el distrito histórico, pero también preservar a la comunidad, a la gente que hace de Pilsen una comunidad tan especial e ícono aquí en Chicago, la comunidad mexicoamericana que nosotros vamos a seguir peleando para que seamos parte de esta historia y fábrica social. Así que muchas gracias por seguir siendo parte de estos esfuerzos
que no son solo, tiene muchas áreas, y mucha gente, muchos líderes que continúan haciendo posible de que seamos parte de esta misma lucha, de lado y lado. Así que muchísimas gracias a todos los panelistas. A Patricia, gracias por aceptarnos la invitación, y al Grupo Humano de México, del Distrito Cuauhtémoc. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando para seguir haciendo realidad este apoyo técnico en todos los diferentes ámbitos que nos competen. Muchísimas gracias y estamos muy, muy contentos de tenerlos esta noche. Esperamos tener una buena participación de la comunidad también. Gracias, concejal. Y ahora tendremos a Alex Orozco, que va ahí. Adelante, Alex. Muchas gracias. Thank you all. Thank you for your introduction, Javier. Thank you all for joining us here today. As Javier said, my name is Alex Orozco. Es un placer moderar este programa esta noche. Déjenme empezar by thanking all of you for joining us. Muchas gracias. Déjenme empezar por darle las gracias por estar con nosotros. Gracias a la audiencia que se encuentra aquí. Gracias a nuestros ponentes. Y gracias a Alderman Sillo López por facilitar esto, y obviamente al alcalde Néstor Núñez por el liderazgo que presentan, y bueno, a Natasha, que está en su representación. Tenemos mucho que cubrir ahorita, so let's jump right in. Vamos a empezar con los ponentes de inmediato. El tema hoy es extremadamente importante para todos, conocer toda esta historia que conecta a estas dos metrópolis en la arquitectura y en la planeación urbana, como ya lo mencionaron. Vamos a discutir estas conexiones, y bueno, y vamos a ver qué podemos hacer de aquí en adelante, cómo podemos seguir construyendo en ese legado que nos han dejado los arquitectos y los urbanistas de ambas ciudades. Ahora, I'm pleased to introduce nuestros dos ponentes. Primeramente, quiero hablar un poquito de nuestro primer ponente, que es el doctor Gerardo Guízar Bermúdez, profesor ordinario de carrera titular a tiempo completo por más de 3 décadas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Egresado de esa misma institución, experto en temas de la arquitectura del siglo XIX, conferencista y guía global en Europa, China, Israel, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes, México, obviamente, y Estados Unidos. Más de 70 prácticas de campo desde el estado de Zacatecas hasta la península de Yucatán. Ha llevado a cabo varios proyectos y construcción, entre ellos 10 residencias de alto nivel, 3 edificios de oficinas, 2 edificios comerciales en zona de monumentos. Ha dado grandes servicios a la comunidad, entre ellos levantamiento de daños por los sismos del 2017 en el estado de Puebla y el estado de México en el 2018, y mucho más que no tendría el tiempo ahorita para nombrarlos, pero él tiene un historial, una trayectoria enorme. Nuestro siguiente ponente, la arquitecta Patricia Saldaña Nerqui, es presidente y diseñadora principal de su empresa Urban Works, que ha recibido varios premios en arquitectura, planeación y diseño interior en Chicago y en otras partes. Es una apasionada de las ciudades, de los barrios, y especialmente de los barrios donde las poblaciones más vulnerables se ha dedicado a tratar de darles la vivienda que se requiere, ¿no? Lo más importante de este diálogo en esta noche, en esta tarde, es que ella cree que su pasión es de que los espacios bien planeados permiten el intercambio cultural que puede llevar a las transformaciones urbanas que hemos visto en otros lugares. Antes de comenzar su propia empresa, tuvo varias posiciones en diseño arquitectónico para varias firmas que recibieron varios premios, que han recibido varios premios en esta ciudad. Ha enseñado clases en las principales universidades de aquí, de Chicago. Tiene obviamente un liderazgo muy importante en las asociaciones de arquitectura de aquí de Chicago, y ha sido reconocida numerosas veces por las principales publicaciones de negocios en arquitectura y comercio. Y con eso le doy la bienvenida al doctor Gerardo para que inicie nuestro primer
ponencia de esta conferencia. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto encontrarnos por este nuevo método que nos permite, pues, en breve vernos en Chicago, en la Ciudad de México, en el interior del país. Esa es una gran ventaja y con esto, pues, se unen más los lazos de hermandad y la comunicación entre los que nos interesa la preservación del patrimonio. Hoy nos toca un tema muy interesante. Quiero compartir pantalla para empezar con la presentación porque tenemos un tirano que no nos dijeron que el tiempo va a estar aquí, ¿verdad? Nos va a obligar a ser breves, concisos. Quisiéramos, pues, un tema como este, hacerlo con más amplitud, pero pues vamos a dar inicio para poder tener el tiempo suficiente para ir comentando muchos asuntos. Bueno, pues vamos a hablar esta tarde de Adam Bovary y la Escuela de Chicago, cómo se relacionan, y vamos a empezar primero hablando de un tema de marco general, la modernización en México, la revolución industrial, que a veces se piensa que en México llega tarde y no es así. La revolución industrial se da en Puebla más o menos hacia 1840, 1850 con las primeras fábricas. También las encontramos en Yucatán, fábricas de telas que se van a hacer pues con todas estas ideas de la optimización de recursos que pues van a tener como fondo Inglaterra, Francia y desde luego los Estados Unidos de Norteamérica, que van a ser la fuente más importante de abastecimiento, principalmente de maquinarias. Con este marco, pues empezamos con nuestro titular el día de hoy, Adam Bovary, con su hermosa perra llamada Aida. Miren, le está dando ahí un comando para mantenerla en orden. Por cierto, su cara se va a perpetuar en distintos mascarones del propio Palacio de las Bellas Artes, el antiguo Teatro Nacional, como así se llama. Empezar tal vez por el final, el testamento de Frank Lloyd Wright, que esto es muy conocido, en donde él hace una referencia a Adam Bovary. Dice que lo recuerda como un ardiente, también en otra traducción se le pone como hirviente italiano, Bovary de apellido, que había ganado el concurso para construir el Gran Teatro de Ópera Nacional de la Ciudad de México. Él pasó por su ático, se refiere a su despacho temporalmente, para realizar los planos de dicho edificio. Se encontraba alejado de todos, él rentó una parte del despacho de Frank Lloyd Wright para hacer el trabajo, pero era observador, curioso y vivaz. Miraba algo de lo que yo estaba haciendo y decía con un quejido bien intencionado: arquitectura austera. Daba una vuelta sobre sus talones con otro quejido y regresaba a su gorguera renacentista italiana, como yo le decía, en represalia. Esto escribe Frank Lloyd Wright, refiriéndose nada menos que a Adam Bovary. Vamos a ver qué pasa con Adam Bovary. Él nace en Marrara, Ferrara, la Emilia-Romagna, Reino de Cerdeña, hoy Italia, en un momento muy complicado, cuando Italia se estaba unificando el 22 de octubre de 1863. Era la famosa unidad italiana. Él estudia ingeniería civil y arquitectura, porque había mezclas de materias, en la Universidad de Ferrara 2 años, y luego se va al Politécnico de Bolonia, donde finalmente se gradúa a la edad de 23 años de edad, muy jovencito. Él trabajó posteriormente con el ingeniero Amico Finzi en el troncal ferroviario de Ogionio, que esto es precisamente la revolución industrial, el ferrocarril, el acero, el petróleo, ¿no? Es importantísimo. Carnegie viene a nuestra mente inmediatamente con el acero. Él vivió en una región industrial que ofrecía novedades y oportunidades a nivel internacional. Y además, en esta época, recién graduado de muy joven, fue un profesionista empresario, como varios ingenieros y arquitectos de la época en Europa. ¿Qué me refiero a esto? Pensemos en Eiffel, cuando hacía estos trabajos para todo el mundo. O sea, hay obra de Eiffel sembrada, vamos a decirlo de este modo, pues en Orizaba, en Puebla, en Baja California Sur, no se diga la Torre Eiffel, y aquí también hay que decirlo, en ese largo periodo histórico en donde no hubo guerras, esa paz que se dio en Europa
de la década de 1870, 80, hasta la Primera Guerra Mundial, y el acero que se producía, que por fortuna no iba a parar en la fabricación de armas, se utilizó como elemento de construcción. Y eso desarrolló, tanto en los Estados Unidos como en Europa, una nueva visión de la arquitectura, y desde luego México no se quedaría atrás porque inmediatamente se embulló en esta revolución. Trabajó en Brasil, que fue él siendo muy joven, se fue con dos de sus mejores amigos, fue a dar a Brasil, allí estuvo también trabajando en la construcción de ferrocarriles y en la Exposición Universal, enfermó de fiebre amarilla y al sanar pasó por Estados Unidos para finalmente llegar a Italia en 1890. En ese regreso a los Estados Unidos visitó Chicago nuevamente. Es decir, ahí fue la primera vez que llega a Chicago y queda claro, sorprendido por lo que estaba pasando en Chicago. Esa revolución industrial referida a la arquitectura, en donde grandes estructuras de acero simplemente se forraban con una nueva tecnología en piedra, dando pues cabida a palacios renacentistas transportados a los Estados Unidos. Llega a Italia y finalmente en 1893, es decir, 3 años después, regresa a Chicago. Aquí vemos un mapa, ¿verdad?, de 1800, viendo donde él nace, ¿verdad? Él está en la parte de la Romaña, que es precisamente donde nace nuestro personaje. Él interviene también en un concurso que gana el primer lugar. En esa época que estábamos diciendo de hacer concursos cuando estaba en Europa, él gana el primer lugar para hacer el famoso edificio del Parlamento, el edificio del Parlamento en México. Pero esto es otro tema que podemos hablar en otra sesión, donde hubo trampas y pues finalmente el concurso pues llegó a una situación terrible. Finalmente el proyecto de Emile Bernard se quedó solamente con la construcción de la estructura en acero, nuevamente acero, y convertido más tarde en el Monumento a la Revolución. Bien, siguiendo con esta parte de la biografía, trabaja de ayudante en el Burham, en la World Chicago Exhibition, desde 1893 hasta que tiene licencia para ejercer como arquitecto en 1899 en Chicago, que va a revalidar posteriormente en México en 1903. Y esta época del finales de siglo es cuando prepara y presenta el concurso del Palacio Legislativo, que vimos hace un momento, ¿verdad? Este edificio que lo va a empezar a meter en la escena internacional, gana el primer lugar. Trabajó en Chicago y realizó trabajos para México entre 1897 y 99. En Chicago diseñó el templo parroquial o catedral de Matehuala, diseñó el santuario de Nuestra Señora del Carmen en Totonilco y diseñó y construyó el templo expiatorio de la ciudad de Guadalajara, ambos de 1899. Y ahí ya tenía muchos nexos y el general Porfirio Díaz, presidente de México, pues le encantó su visión internacional y pensó pues que sería la manera de poderlo pues empaquetar en el proyecto nacional de Porfirio Díaz. Y él hace un monumento a Porfirio Díaz que iba a ubicarse en el Paseo de la Reforma, pero que por los gastos y por la inversión económica que tenía la presidencia en aquel momento, Porfirio Díaz decide suspenderlo. Y a principios de siglo analizó el Teatro Nacional, obra del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, para modificarlo, pero finalmente Porfirio Díaz se asesora y no hace la obra, y es cuando se le da la orden a Boari de empezar Correos, el Palacio Postal, entre 1902 y 1907, y con la decisión de demoler el Teatro Nacional, el antiguo Teatro Nacional de Lorenzo de la Hidalga, para abrir la calle 5 de Mayo, Boari hace varios viajes de investigación, fue a una veintena de teatros, tanto en los Estados Unidos como en Europa, para finalmente regresar a México hacia 1904 y empezar la obra. Y precisamente entre estas fechas, 1902, 1901 y 1904, es cuando conoce a Frank Lloyd Wright, le pide el favor, si ese amigo de él, que en su despacho pueda trabajar,
por eso la sentencia, la frase del testamento, diciendo él se regresaba a su gorguera, es decir, él se estaba trabajando en sus asuntos y de repente venía a ver lo que Frank Lloyd Wright hacía. Y yo pienso, y vamos a verlo en un momento más, cómo Frank Lloyd Wright lo influyó y también, ¿por qué no? Frank Lloyd Wright tuvo influencia de Adamo Boari. ¿Cuáles son las innovaciones del edificio más espectacular de la Ciudad de México? Por muchas razones, el Palacio de Bellas Artes, el antiguo Teatro Nacional. Bueno, pues las ideas de Frank Lloyd Wright posiblemente se sembraron en Boari para crear un hito urbano ubicado en un entorno abierto. Y vamos a ver lo que pasa con la obra de Frank Lloyd Wright de esa época, porque es donde nos vamos a dar cuenta de esa influencia. Cambió la ubicación de la cúpula de la sala de espectadores al foyer salón de fiestas. Generalmente esas grandes cúpulas, como la que tenemos en Bellas Artes, se ponía en la sala de espectadores y no en el foyer o salón de fiestas o salón fumador. Y esto hace que la gran cúpula pues sea vista desde afuera. Otro detalle, la absoluta perfección técnica, despiece y calidad de materiales y precisión de medidas. Esto tuvo también mucha liga y mucha relación con el trabajo profesional de Frank Lloyd Wright. Y además introdujo el Art Nouveau. Esto en Frank Lloyd Wright no es tan vital porque él entra en una línea muy propia y también seguramente por esa relación con México, Frank Lloyd Wright en su obra, como ustedes saben, tiene muchas implicaciones de arquitectura neomaya, taludes en muchas de sus paredes, etcétera. Vemos los teatros en los cuales Boari se inspira, pues uno de ellos los más importantes, la famosa La Scala de Pietro Mariani, Nocetti y los hermanos Antonio y Giuseppe Fe, ¿verdad? Que pues es un teatro para 2.030 personas. Había una obsesión de hacer grandes teatros para muchas personas. Se hablaba incluso, Haussmann, el renovador de París, decía, pues si la religión tiene catedrales, el pueblo, el mundo civil tiene teatros de ópera. En ese mismo orden de ideas, va y visita en Viena el famoso Teatro de la Ópera, obra de Eduard von der Nüll y August Sickard-Duisburg, para 2.284 personas. Y no se diga, pues, la perla europea de la ópera de Charles Garnier, construida entre 1861 y 1874 para 2.200 personas. En aquel momento, pues, una obra que causó gran impacto. Y aquí vemos ese gran salón que muy posiblemente también influye en nuestro querido Adamo Boari, esta entrada con escaleras que suben y bajan para lucirse y para poder ver. La cúpula que comentábamos sobre el salón de espectadores, con la obra de Chagall en la parte superior, y vemos aquí el corte. El proyecto de Garnier es interesantísimo porque él propone no solamente un gran salón para un gran teatro de ópera, sino también otras salas más pequeñas, idea que también utiliza Boari en México. Aquí vemos el monumento a Porfirio Díaz con una arquitectura neoindígena, neomexicana, con taludes. Parece ser que está recordando a los elementos de las alfardas, de las escalinatas, y este monumento que iba a ser ubicado en el Paseo de la Reforma finalmente no se construye. Fue profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1902 a 1912, donde hace amistad con los arquitectos Manuel Gorospe y Antonio Rivas Mercado, el autor de la Columna de la Independencia. Y construye su casa. Esto es muy interesante. Esto en 1908, ya muy tarde, hace su casa que desgraciadamente al momento de irse de México en 1916, pues se convirtió en gasolinería y después se demolió, ubicada en la calle de Monterrey, esquina con la Avenida Jalisco y Álvaro Obregón, donde ahora es un parque, ¿verdad? Porque ahí también se construyó un edificio que en el terremoto del 85 se vino abajo. En la parte final de su obra realizó varios concursos que se construyeron, y muchos de esos concursos los ganó y los hizo reafirmar su gran calidad. Tiene en su vida hechos trágicos,
el hundimiento cuando empieza a hacer la obra, el hundimiento del edificio, la suspensión de la obra por la Revolución Mexicana, su regreso a Italia y toda su idea de convertirse en mexicano, cosa que no hace, y muere en Roma en 1928 a los 64 años de edad, sin ver terminada su obra concluida. Por cierto, quiero decirles que él seguía estando en contacto con los constructores que finalmente concluyeron el palacio. Vemos la casa de Boari. Si ustedes observan aquí, esta casa ya no es en acero forrada en piedra, sino es una casa hecha en concreto armado. Y yo aquí veo algunas similitudes, algunos rasgos con Frank Lloyd Wright. Esto ya me lo dirán ustedes en sus comentarios. Se nota el tipo de la columna, es decir, esta primera época de Frank Lloyd Wright de sus casas campestres. Él hace otras casas por negocio, como esta de la calle de Nápoles 47, que también está hecha en acero por dentro, pero forrada en piedras, y desde luego, pues el Palacio de Correos, nuevamente una estructura en acero, forrada en piedras. Y aquí, a pesar de que la morfología de este neogótico veneciano no tiene mucho que ver con el Art Nouveau, la pregunta que a veces hacemos a nuestros alumnos en la facultad, ¿en qué se parecen ambos edificios? Y están ahí viendo que si se parecen el escudo, si se parecen el cristal, si se parecen la columna, y por ahí no va. La respuesta es en que ambos están hechos en acero. Prueba de ello, miren ustedes, esto podría ser una obra pues, de la Escuela de Chicago, de los rascacielos de Chicago, en una menor escala, desde luego, y Boari esto lo vio en Chicago y simplemente lo replicó en la Ciudad de México. Esta es la construcción del Palacio Postal, que aquí lo vemos ya terminado. El templo expiatorio, que está también armado con muchos elementos en acero y de otros en concreto armado. El interior con un neogótico bastante bien hecho, porque hasta la plementería de las nervaduras las compone, a pesar de que en la parte superior hay concreto armado. La famosa Catedral de la Inmaculada Concepción, antigua parroquia de Matehuala, nuevamente acero en algunas partes, concreto armado, pero finalmente forrado y vestido pues a las morfologías que están de moda en la época de finales del siglo XIX. Es importante reconocer al arquitecto Juan Urquiaga, que visitó Roma, y a Lita Boari Dandini, quien le regaló planos de la Casa de Boari y del Teatro Nacional, y con eso se hizo una fabulosa exposición en Bellas Artes, donde pues, se publicó un libro completísimo de la obra del Palacio. Vamos a ver la construcción de rascacielos. Chicago, con este nuevo modelo, se va a convertir pues, en la ciudad en tener el primer rascacielos del mundo, 1885, el más alto. Tenía 4 elevadores. El elevador es también fundamental para que funcione un rascacielos. Y esto lo vio nuestro homenajeado esta tarde, ¿verdad? Boari. Desgraciadamente fue demolido este inmueble. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra, fíjense qué cosa tan interesante. El valor de la tierra se aumentó. Y al momento de aumentar este edificio con estos niveles, ya no es rentable y hay que demolerlo para hacer otro edificio más alto. Eso ya pasó en la Ciudad de México. Se demolió el Manacar para hacer una torre más alta. Se demolió un edificio muy alto en el Paseo de la Reforma para hacer la Torre Vancouver. Sí, nos damos cuenta cómo este fenómeno internacional del valor del suelo. Les sugiero ver la película You Can Take It With You, ganadora de premios del Oscar, de 1940, tengo entendido, ¿verdad? Es una película que trata sobre el valor de la tierra en Nueva York. Es interesante. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio cuando estaba trabajando Adamo Boari en el despacho de Frank Lloyd Wright? ¿Qué es lo que vio? Pues vio nada menos que la casa de Frank Thomas, primer casa de la pradera, de esta serie de casas fabulosas. Recuerden que Frank Lloyd Wright de jovencito vivió en una granja, entonces su obra arquitectónica va a incorporarse con el medio ambiente de una manera colosal, con grandes ventanas abiertas. Y pues le tocó ver muy posiblemente la manufactura de los proyectos, la casa de Frank Thomas de 1901, la casa Willitis de 1901, también en Chicago, con las mismas características, la casa Ward de Willitis, ¿verdad? Perdón, es la misma casa, pero por la otra fachada. La casa de Hedwig en 1902, con estos techos bajos,
para acentuar la perspectiva visual al exterior de los jardines. Y algo que también es fenomenal, el edificio Larkin, que es una industria en Búfalo, que lo proyecta Frank Lloyd Wright entre 1903 y 1904. ¿Sí? Vio posiblemente, echaba ojo Boari de este proyecto, y si ustedes notan algunos detalles y vemos la fachada de Bellas Artes, empezamos a encontrar un cierto hilo de una amistad en donde hay influencia, y nada menos, fíjense, este edificio tiene una idea novedosísima. Para evitar el uso de aires acondicionados, se hace una especie de gran hall donde las oficinas están abiertas y libres, con este espacio cubierto por un techo acristalado. Yo me puedo atrever a pensar que tiene una semejanza al interior del Palacio de Bellas Artes y desde luego pues a los otros edificios que influyeron en este Palacio de Bellas Artes. Vean esto. De alguna manera nos está recordando esa entrada de luz y esa forma de solucionar el espacio, pues hermanada a la de Frank Lloyd Wright. Espero no haberme pasado del tiempo, porque eso nos tenía un poco con pendiente, y pues quiero agradecer muchísimo esta oportunidad, y quiero enseñarles, porque pues, siempre me gusta hacerlo, este libro que se llama así, ¿verdad? La construcción del Palacio de Bellas Artes. Está hecho por Bellas Artes como editorial, y se puede conseguir fácilmente en Amazon, en libros usados, y pues es un libro conmemorativo lleno pues de planos y de detalles fabulosos sobre la construcción del Palacio de Bellas Artes, y espero que lo puedan encontrar si tienen interés. Pues yo quiero agradecer esta gran oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos toda esa increíble información que nos ha facilitado hoy. Y bueno, pues continuamos con nuestra siguiente ponente, la arquitecta Patricia Saldaña Netki, que nos va a ilustrar ahora con su presentación. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias, Dr. Gerardo. Thank you. This is just such a wonderful forum, and the work of architects is always a collaborative endeavor. Never does an architect work alone. I know that firsthand through my own office. And these connections that we're making now will influence us today and in the future, indirect and direct. I was born and raised in Chicago. Perdón, no se mueve. Oh. I was born and raised in Chicago, and my personal influences and culture are informed by my own work, but also the work of others. My parents are from Rio Grande, Zacatecas, and I have very fond memories of traveling to Zacatecas and coming back to Chicago. I was born and raised in the back of the yards in Chicago, on the south side of Chicago. But many of my influences came from when I visited many countries in North America, Canada, Mexico, and South America, also Brazil. It's so similar in influences. And these overlaps and intersections are fusions that shape me and shape others. Here is the Stockyards, which is very telling of the area of the south side of Chicago where my parents came. Being born and raised in back of the yards, the area is very similar to Pilsen. So Pilsen is el Distrito 25 that we're talking about. And I wanted to show you a few things about Pilsen in order for you to understand the location that we're talking about that wonderful possibility of collaboration. So Pilsen is a beautiful area with a lot of history. In the 19th century, Pilsen was inhabited by German, Irish, Czech, Polish, and Lithuanian immigrants. And by the 1970s, it's mainly Mexican immigrants and Latinos in a neighborhood that's a port of entry. As you can see, there's also the Chicago River, the branch of the Chicago River that runs through. There's an enormous amount of public transportation. There's green space.
There's also the beautiful merging of residential and industrial along the Chicago River. The area is a beautiful area with everyday experiences centered around people and social sustainability. Definitely, it's about positive, lasting change to enhance a neighborhood. The beautiful South Branch of the Chicago River has many possibilities. As Mr. Orozco mentioned, my office quite a few years ago worked on a master plan to look at what can happen to our Distrito 25. How can the neighborhood be able to enjoy that branch of the river? What kind of possibilities of technological innovation? How do we address that fragile harmony between manufacturing and residential and all those possibilities? Looking at the area, we created many different ideas, and many of them really based on people and meetings and community meetings. It's a wonderful location that we invite each of you who have not come to Chicago to come and visit. There's so many possibilities for urban planning, for pedestrian walks, for areas that really will enhance the neighborhood through its own cultural roots. These are some ideas about what can happen in the branch. You know, we talk about the influences, and so I want to bring the conversation back to Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, and Adamo Boari. You know, the three, they're Frank Lloyd Wright and Adamo Boari. And what we see is that, as Dr. Gerardo mentioned, there are very many similarities. The three were born around the same time. The timeline here of Louis Sullivan, born in Boston, Adamo Boari in Italy, and Frank Lloyd Wright here in Wisconsin. They are born similarly in the time frame, and unfortunately they pass away around the same time frame. Louis Sullivan and Adamo Boari pass away in 1924 and 1928, and Frank Lloyd Wright, he passes away in 1959. They are born within a 15-year period in the 19th century, and then they passed away within a few years. Here are the three works. On the left is Louis Sullivan. And as you just saw from Dr. Gerardo's imagery of the beautiful auditorium of Boari's, in the center is Frank Lloyd Wright, and on the right is Adamo Boari. Here are many of the activities that happened, the important timeline of each of them. When Boari comes to Chicago from Brazil, when the Palacio de Bellas Artes is started by Boari, you can see the activity and the overlap. And as I was stating before, this is all about people influencing each other and influencing each other in a positive way. We can see those connections and all the different possibilities. So Louis Sullivan was born in Boston, Massachusetts, and then he followed his family to Chicago in 1873. Architects were in high demand because we had a disastrous 1871 Chicago fire. So he became a partner at Adler and Sullivan. He is known for the statement, form follows function. He's known for complex ornamentation and the fusion of organic and inorganic. He believed that the possibilities of ornamentation create a poetic force. He turns to nature, and nature in his design of the auditorium building here in Chicago. He wrote, "The unfolding of the soul is in its beauty. You know the fragrance of living through the gardens of the world. Buildings should possess individuality, and that is what makes people exist among men." Louis Sullivan's work started an ornamental revolution, and that same ideology was produced in the Art Nouveau that would come in the next few years, which Adamo Boari also followed. Louis Sullivan in 1924 completed a famous writing called A System of Architectural Ornament. He introduced abstract plant forms and geometric grid lines, and you can see a lot of those repeated motifs. There was also the Charnley House. The Charnley House was modest in scale,
but it was the type of commission where Sullivan could allow someone younger. And this is where Frank Lloyd Wright worked for Louis Sullivan. So we see Louis Sullivan and then Frank Lloyd Wright working for him. He worked on this project, and this still stands here in Chicago on Astor and Schiller in Chicago's Gold Coast. It's currently the home of the Society of Architectural Historians. Sullivan's power of organic and inorganic is clearly visible in this work. So this is both Sullivan and Frank Lloyd Wright. And Frank Lloyd Wright resolved the relationship of ornament and construction. He looked at volumes and he looked at the Midwestern prairie. He designed work that was about harmony and humanity. The American Institute of Architects called Frank Lloyd Wright the greatest architect of all times in 1991. He was listed as that. His home and studio is also here, just outside of Chicago. So Frank Lloyd Wright had a tremendous amount of influence from Louis Sullivan. He worked there when Adamo Boari worked there, and his Unity Temple, which Dr. Gerardo mentioned, is one of his greatest public works here, right outside of Chicago. It's in harmony with his philosophy, where all the concrete is left uncovered. There's clear story windows. There's the coffered ceiling and skylights, 25 square skylights. All of this is, you'll see it leads toward the Art Nouveau. Now, all three were here in Chicago during the World's Columbian Exposition. And you'll see these buildings that have a direct reference to so much of Boari's work. This is from the World's Columbian Exposition in 1893. There were enormous crowds here in Chicago. Adamo Boari had organized many exhibitions during his time in Brazil. So we presume that he was intrigued by this kind of work also. This was shown in an exhibit called The White City in Jackson Park. All three of them, the three architects, they were in full practice during this Columbian Exposition in Chicago. The Museum of Science and Industry is also one that is very similar to the Palacio de Bellas Artes. The entire fair was, there was a preference for classical design, a preference for the large domes based on Roman and Greek precedents. And although slightly, more conservative than Frank Lloyd Wright and Sullivan's work, they were all colleagues and discussed this kind of work. The Carson Peary Scott store here in Chicago on State Street, it is also epitomizes that work of Louis Sullivan. If you see by the entry, all the decorative work and all the ornament that is the most memorable. We know that Adamo Boari lived in Chicago during the 1890s. We certainly can find that the architectural community was thriving here in Chicago, and then it attracted so much talent, from, like Boari, who then returned back. And what we know is that he worked on this project while he was here in Chicago. So his inspiration came from Chicago. The overlap of people and ideas has been great. The influence of Louis Sullivan and Frank Lloyd Wright into Boari is very clear from the drawings. It's been noted that when he was working on the Palacio de Bellas Artes, he was with these architects. So much of that, do we say, how much influence did Boari get from working here? Well, we can always just make educated guesses. We know that he incorporated the principles that he learned from Louis Sullivan, from the auditorium theater. We see Boari's designs that are very eclectic. They incorporate many architectural ideas that are very Art Nouveau and classical in design. It is in line with the ornamental revolution that I mentioned earlier of Sullivan's writings. The Palacio de Correos de Mexico, there's another one of Bellas Artes, just absolutely beautiful building. And here are some of the renderings that were done by Boari. And these are just gorgeous. The Palacio de Bellas Artes is one of those buildings. There was also the Palacio de Correos de Mexico, which is a blocky composition. Oop, let me get to that one, more frigid. And the Palacio de Correos de Mexico is very reminiscent, I think, of the Charnley House. This is still the Bellas Artes and that. Here's the Palacio de Correos de Mexico.
this composition reminds us a little bit of the Unity Temple in Oak Park and also in the Charnley House. The conclusion that we make and that historians make is that as architects, we strengthen our connections. We look at the work and we look at where the inspiration comes from. We create these alliances and these connections because it has already occurred throughout history. As an architect, we pursue this. We grow as individuals and we grow as communities. There's a link already between Chicago and Mexico, and I hope that we continue that link and continue that connection, and the Distrito 25, the Pilsen, the Ward 25, that we continue that with the Cuauhtemoc municipality. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias, Pat. Un trabajo increíble que has presentado aquí junto con el doctor. Estamos muy felices por estas presentaciones. Ahora quisiéramos darle la oportunidad a la audiencia que pueda hacer algunas preguntas. Please ask some questions if you have. This is your opportunity. One thing I do want to mention is that something that is important to carry on is, and remember, there was the Steinway Hall on Michigan and Van Buren. That was ground zero for all these architects. La idea sería que pudiéramos continuar con ese legado, ¿no? En Chicago, en la avenida Van Buren y Michigan Avenue, había un espacio donde todos estos arquitectos estaban diseñando todos estos edificios del mundo, que creo que la influencia de Boari no solamente llegó a México, sino también a la capital de Australia, Canberra, que también fue diseñada con algunos de sus alumnos por allá. Entonces, es una gran oportunidad, creo, para nosotros poder desarrollar, continuar con ese legado. Y bueno, más que nada nos están ofreciendo el Distrito 25 para hacerlo, ahí con el apoyo de Alderman y con Javier. Adelante, si hay algunas preguntas para ir por la audiencia que tenga. Yo tengo una pregunta y básicamente es, ¿cómo podemos continuar con este legado? Ustedes, los arquitectos, y cómo podemos envolver a la comunidad a que participe. Sí, yo puedo empezar. Yo puedo empezar. Adelante. Gracias, Ale. For me, always what has happened in history is that often the United States is connected to European history, and we need to change that, starting from the universities and the educational system, in order to make sure that those connections happen. Between Chicago and Mexico, we need to do more collaborations. Already there are some from UNAM with Chicago, but there could be more connections between universities. I teach at the Illinois Institute of Technology. So those kind of collaborations, more meetings like this, where right now through Zoom, we can connect across the world. So that is very important. And even more so, just continuing to have these dialogues where we bring, for example, like Dr. Gerardo, where we bring these kind of colloquiums together and forums that go on throughout the year, so that we can keep talking about these possibilities and thinking about the future together of how the cities can inform each other. Claro, este es un punto muy interesante que tomaste. ¿Por qué? Porque en la historia de Boari, que yo he investigado, su título de arquitecto fue revalidado en la Ciudad de México, en México mismo. Allá lo aceptaron como arquitecto. Entonces, ese trabajo creo que se debe de continuar. So, I don't know, I think that's an important point that we need to work on. Doctor, hay una pregunta. ¿Cómo se llama? Están haciendo una pregunta. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Puede repetir el nombre de la película que nos mencionó? Sí, es la de You Can Take It With You. Es de 1938. No te la puedes llevar contigo. Brevemente, es un terreno en un predio en Manhattan que vale una fortuna, pero vive una familia en una casa. Y unos inversionistas quieren comprar la casa para hacer un rascacielos. Pero el inversionista manda a una persona, a un corredor que se enamora de la hija. Entonces ya quiere la hija y el terreno. Ahí dejo las cosas para que la puedan ver. Gracias, doctor. ¿Usted alguna opinión sobre cómo debemos continuar este trabajo? Yo creo,
Sí, yo considero que hacer más encuentros de este tipo es la primer forma de poder hacer conciencia. Yo siempre he pensado que la educación es el primer camino para transformar. Sin educación no podemos seguir avanzando. Y este tipo de eventos del Colegio de Arquitectos, de los municipios, de las alcaldías, tanto de los Estados Unidos como de México, es la única manera. Además, quiero comentar algo. La influencia que se da en toda la República Mexicana de la obra que hacen las manos mexicanas, que regresan con los capitales generados de trabajo honrado, honesto y sacrificado en los Estados Unidos, es muy importante. Y ya existe una influencia muy importante de la manera de ver la vida en todo el país. Y por Excelente, eso excelente. considero que tengamos más encuentros de este tipo, nos van a ayudar a poder mejorar las cosas. Yeah, I have to say this in English. Somebody wanted to know, if I can repeat my point of how we need to build on this legacy between the two cities and be able to continue with that, especially with students that are studying architecture, that we want to send students from here down to Mexico and get students from Mexico down here and somehow develop a program that will revalidate their degrees in both countries, in both sides. Excelente. ¿Alguna otra opinión que tengamos ahí? ¿Alguna otra pregunta? Another question? Alguien está preguntando si hubo algún cálculo estructural en los proyectos de Boari. Sí, Boari calculaba. Él tenía el título de ingeniero, él sabía cálculo estructural y desde luego sabía de los calibres, de las dimensiones y de los sistemas constructivos del acero. Él hacía sus cálculos. ¿Alguna ocasión en que él como arquitecto y como ingeniero, me imagino que supo cómo poder mezclar bien y trabajar bien las dos profesiones para llegar a lo que logró, ¿no? Sí. Lo que sería interesante saber en otra oportunidad es qué pasó con el Palacio Legislativo y también con la estatua de Porfirio Díaz, ¿no? Porque es muy importante que en ese tiempo... Es un tema apasionante. Sí, en ese tiempo estaba emigrando la comunidad mexicana a Chicago por la revolución también que se da en este proceso. Sí, los papás de la esposa de mi hermano emigraron a Chicago. Y gran parte de la familia está en Chicago, justamente en la Revolución Mexicana. Bueno, muy bien. Pues nosotros nos queda aquí un espacio muy importante en el 25, en el Distrito 25, que estamos muy pegados al centro de la ciudad, para que, sí, obviamente con el apoyo del concejal y con Javier, que nos permitan, pues, continuar con eso, ¿no? Continuar con ese legado. Hubo un pequeño intento sobre eso, la Plaza Tenochtitlán que tenemos ahí en la área de Pilsen, donde tenemos nuestra aguilita, nuestro pequeño monumento. Para ese proyecto trajimos unos arquitectos de la Ciudad de México y uno de ellos se quedó, de hecho, trabajando en el ayuntamiento, fue compañero mío en la Secretaría de Planeación y Desarrollo, y me pareció que eso debería continuar. Yo creo que esto nos da una gran oportunidad de poder hacerlo. Hay por ahí una pregunta que se nos fue, Alex, para que nadie sepa que no contestamos sus preguntas. Muchas gracias, Eduardo Iriart. ¿Se cuenta con algún programa de revisión de cimentaciones y estado de las obras antiguas en México y Chicago? Patricia, is there any program in Chicago that you know about that reviews the cimentations and how the architect is like passing through time? So if I'm understanding the question correctly, is there any classes about the collaboration between Mexico and Chicago? No, the question is, how is the condition of the cementation? Oh. And are we aware of the condition of the architect monuments are, in which state they are in Chicago? Y lo mismo para usted, doctor Gerardo Guizar, si sabemos la condición de la cimentación, digo, porque aparte
vamos a recalcar una cosa, la cimentación es muy distinta del suelo de México, construido sobre el lago de Tenochtitlán, que Chicago, a pesar de que está también al lado de un río, ¿no? Entonces, si quiere, empezamos con la arquitecta y de ahí pasamos con usted, doctor Guizar. Con gusto. Gracias. Yes. I mean, there are many. For example, at the Illinois Institute of Technology, there is an entire class and division on tall buildings, and we look at the actual soil conditions and what the natural environment is and how it's being built. There's also the Preservation Chicago, which also gives us many historical data of the buildings and the property and the land that they were built on, and also the different eras of the buildings. So historically, yes, I mean, there are many preservation organizations, and there are also some organizations on tall buildings that anyone can take classes. Muy bien. Hay una pregunta interesante también aquí, la voy a hacer en inglés y en español. Por ahí la respuesta del doctor Gerardo Guizar. Perdón, sí, adelante. Rápidamente comentarlo. Sí existe desde luego una revisión de las cimentaciones. Son muy costosas. Se hace cuando hay un desastre prácticamente, no se hacen simplemente por hacer la revisión. Y cuando se hace una intervención en un edificio, se hacen calas y se hacen revisiones de la cimentación, calas, ¿verdad? Unos pozos para poder revisar el estado de la cimentación y pensar en refuerzos. Un caso emblemático es el de la propia Catedral de México, en donde se hizo una exhaustiva revisión de la cimentación. Sí, la pregunta que nos hacen aquí en inglés es, yo creo que, Pet, a ver si esto y lo traduzco al español. Would it be possible to form a small group of architects from Chicago and Mexico City to work together on a project that could be implemented in both Cuauhtémoc and the 25th Ward and involve the residents of both sites? La pregunta es que si sería posible formar un pequeño grupo de arquitectos de ambas ciudades para que juntos trabajen en algún proyecto que se pueda implementar en ambas partes, tanto en la Ciudad de México, en la Municipalidad de Cuauhtémoc, como en el Distrito 25, y cómo podría envolverse la comunidad. De hecho, tenemos un comité binacional que se compone también de residentes de la comunidad que van a estar participando. Entonces, eso sería, obviamente, lo que contribuiríamos a eso. For those who are asking that question, just want to let you know that we do have residents, people from the community working with us as part of the Binational Committee, and we'll be taking their input on developing plans for the near future. Yeah, and I think that's a wonderful question. Collaboration is always something that we should be thinking about it. It's a wonderful idea to get architects from Mexico and from Chicago. Right now, I mean, there are many organizations. There's Arquitectos, which is the Society of Hispanic Architects here in Chicago. There's ASIA, there's a few others. And I know that Alderman Byron and Chief of Staff Javier Yanez are always about bringing people together and making sure that we keep the cultural heritage. So I think it's a wonderful idea that we can group people together and exchange ideas. I love the idea. Excellent. Well, there is a question here from someone that I guess will be good to say it here. Can Pet show how her project have been influenced by Mexican architecture? That's for you, Pet. Yeah. Oh, I wish I could show you some of my work so you could see it. So yeah, that definitely is influenced, and it's influenced through the massing, through some of the color, also just the volumetric. I mean, I like, Barragan's work and all the work about, passionate about color and volume and concrete work. So yes, there's a direct influence in my work, and it goes throughout the life of what I do, and that influence is very important to me.
it really is what makes us, you know, individual designers that can bring something special to neighborhoods, to our communities. Good. There's another question along the same lines. Has there been any recent buildings that had been influenced by the design of Mexican architects in Chicago? Do we have anything that you know of that had been influenced by? You know, there are many, and maybe I'll work with the alderman, the chief of staff. We should do a map showing all the different projects that have been done by Mexican architects or you know, Central and Latin American architects, and you can see it where, I mean, it had the work has an exuberance to it and impact of color. And so this actually is a good question that I think we should do more of. We should have an exhibit, or we should have a book, and we should also bring, you know, some of the work from Mexico and create, you know, a real legacy and document it. Doctor, la pregunta también es para usted. ¿Sabe de algunas estructuras, edificios donde la arquitectura mexicana ha sido influida en Estados Unidos? No sé si aquí en Chicago se sepa de algo. ¿Qué nos podría decir al respecto de cómo ha influido la arquitectura mexicana en el mundo? Creo que está presente no solamente en Chicago. Pensemos la obra de Legorreta en Los Ángeles, que se ha convertido punto de partida e incluso generando una escuela de seguidores en el área de California. No lo sé, esto sí creo que es más experta la arquitecta Patricia Saldaña sobre el tema, pero yo pienso que también en Chicago debe de haber, como ya lo dijo ella en la respuesta, el uso del concreto, el color, que se va a manifestar como una influencia de la arquitectura mexicana. Muy bien, muy bien. Si no hay más preguntas de la audiencia, adelante Javier. Patricia, wasn't, que no el edificio el McCormick Place, que no también era un arquitecto mexicano? No sé si estoy correcto en eso, pero... Ese era Cesar Pelli. So Cesar Pelli, no es mexicano, pero it has an influence, yes, like the kind of the larger concrete work. There's also right there in Pilsen, there's the Orozco School with the beautiful mural. There's even some of the modern work that is being done here in Chicago, and for example, the Benito Juarez High School and the Plaza, Benito Juarez Plaza there. So there's enormous amount of work that has direct influence of the architecture of Mexico and Mexican work. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta antes de cerrar? Me están preguntando, hay varias preguntas, obviamente no las vamos a poder contestar todas, pero hay alguien que está preguntando sobre cuáles son, cuál serían los esfuerzos combinados en la planeación urbana entre Chicago y México, y creo que esos temas vamos a tratarlos más adelante. De cómo podríamos cooperar con la Ciudad de México, con la Municipalidad de Cuauhtémoc. Hubo esfuerzos anteriormente por ejemplo, hubo una idea de traer las trajineras al río de Chicago, de los jardines flotantes. Se habló en un tiempo de ese proyecto. Obviamente no progresó. Y bueno, pues ahí en Pilsen tenemos una parte del río. De hecho, el Parque de los Orígenes está por ahí cerca también. Y bueno, son proyectos que a lo mejor podemos de nuevo empezar a revisarlos, ¿no? Bueno, pues sí. Me permitiría mencionar, quiero aprovechar como miembro del Comité Binacional que tenemos, y como vemos, creo que Alex estará, que también es miembro, nada más que yo en México y él en Chicago, de este Comité Binacional que se ha formado por la razón del hermanamiento. Vemos como mucho ímpetu de querer participar y poder cruzar más fuerte, ¿no? Particularmente, pues este conversatorio que tiene que ver con arquitectos. Obviamente vamos a traer también muchos conversatorios, otros de gastronomía, hay mucha influencia de one and to another, pero vemos ganas, ímpetu de participar, de ver cómo podemos hacer intercambios. Entonces voy a poner en el chat mi
email. Nosotros vamos a buscar la forma de enlazarnos y seguir en comunicación con ustedes, porque la idea justo de este comité es que puedan entrar, salir, o sea, que tiene un core team fijo, pero que siempre tenga gente que entre, lo nutra y después puedan salir y podamos así seguir creciendo en el hermanamiento y pudiendo llevar mejoras a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera. Aquí, por ejemplo, mencionaban la posibilidad de que hubiera un viaje a Chicago. Bueno, en estos momentos claramente por la pandemia no se puede, pero sí me gustaría decirles que uno de los temas que habíamos hablado, y obviamente la pandemia nos hizo echarnos 2 pasitos para atrás, pero en principio íbamos a abrir las puertas para que nuestros aliados y nuestros hermanos de la hermandad y liderados por el concejal Byron Sixshaw vinieran a México, y iba a tener pues toda una mezcla, ¿no? Desde asuntos políticos, gastronómicos, arquitectónicos, inclusive íbamos a buscar al Colegio de Arquitectos para una parte, ¿no? De justo hacer esto que estamos haciendo hoy por medio de las redes, ya que nos lo permiten. Pero también estamos pensando llevar a cabo un hermanamiento, o sea, hacer un viaje de este tipo a la ciudad de Chicago, liderada por el alcalde Néstor Núñez, donde de igual forma allá tendrá acompañamiento del concejal Byron con asuntos políticos, gastronómicos, culturales, de planeación urbana, porque mucho del hermanamiento pues trata de buscar esto y buscar el encuentro de ambas comunidades. Entonces, bueno, hay 2 formas de irse enterando también qué eventos vamos a estar haciendo en el marco de este hermanamiento. Uno es por medio de las redes de la Alcaldía Cuauhtémoc, otro es por medio de las redes de la Coalición de Migrantes Mexicanos, otro es por medio de las redes del concejal Byron Sixshaw del Distrito 25 en Chicago. Y pues invitarlos a que no se desentonicen. Si se hace este viaje, obviamente se va a abrir la convocatoria para que se registren. Va a haber un número limitado para que realmente le saquemos provecho. Y I'm going to say this, y aprovecho, el doctor Guizar les deja por aquí su correo también para cualquier pregunta que tengan, pero ellos se van a despedir en un momento. Voy a traducir esto rápidamente al inglés. The idea of this fraternity and this hermanamiento that was signed between Cuauhtémoc and Chicago is that we go beyond. So we're also planning to do gastronomical talks like this one, and we're planning to do other kind of talks. And one of the events that we had planned was that the people from Chicago would come, led by Alderman Byron Sixshaw in December, but due to COVID-19, we had to postpone it. The idea is that they would come and we would have an encounter, an architectural encounter, gastronomical, and also political. That way we could strengthen the bonds between each other. And the idea is that later on in the year, led by Alcalde Néstor Núñez, he could go with another group of Mexicans who want to join. It's open to everyone. And we could do the same thing as they did it from Chicago here to the Cuauhtémoc, that we could do some architectural tours and we could do gastronomical tours, meet the community, have political talks, urban planning, and exchange points of view. So we invite you to follow us in the social media of La Alcaldía Cuauhtémoc, in the social media of Coalición de Migrantes Mexicanos, in the network of Alderman Byron Sixshaw. And that way you'll know what we'll be doing. And when these trips open up, hopefully next year, COVID and the vaccine lets us continue seeing the wonders of the world, not only through a computer screen, you can join us and you can come with us in either way. Or the ones from Chicago come down here and we'll be very happy to receive you here in Mexico City. And I'm sure Alex will say the same thing, that you guys will be very happy, or Javier will say you're very happy to receive us up there. So that's from my end. On behalf of Major Néstor Núñez, thank you. And from Coalición de Migrantes, Alex, regreso contigo. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. I just want to say one last thing here. Mencionar algo últimamente antes de retirarnos. En este grupo de organizaciones también se encuentra el Instituto Mexicano de Cultura y Educación, el Mexican Cultural Education Institute of Chicago, también, que estará facilitando mucho de este trabajo, tratando de encontrar formas de colaborar en México con gente que quiera estudiar, etcétera. Y vamos a hacer una colaboración muy bonita con todas las organizaciones de la comunidad,
tanto de aquí como de allá. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, haber compartido con nosotros pues, su gran experiencia en arquitectura, en planeación urbana, además. Gracias, concejal Byron, gracias, Javier, muy agradecido, gracias, Natacha, gracias, arquitecta Susana Miranda, les agradecemos mucho y bueno, esperemos los closing remarks aquí de ustedes y pues bendiciones para todos y esperemos que no sea la última vez que nos encontremos en un conservatorio virtual. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, así, saludos y gracias al mismo tiempo a todos. Bueno, así concluimos este primer foro bilateral entre la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y el Distrito 25 de la Ciudad de Chicago. Le damos las gracias a todos los ponentes y la audiencia que nos está escuchando virtualmente y esperamos en el futuro continuar estas discusiones virtuales sobre los temas que hemos acordado en el acuerdo bilateral. Y otra vez repito, es un honor estar presente con ustedes. And I'll say it in English briefly. And with this, I think we conclude our first bilateral conversation within this agreement with the Alcaldía Cuauhtémoc in Mexico City, and our District 25 here in the city of Chicago with our distinguished Alderman Byron Suchko Lopez. We hope that we can continue these conversations that were recorded in the bilateral agreement signed by both cities. And you know, we really look forward to these discussions in the other categories that we expressed earlier in the opening remarks around economic development, gastronomy, culture, etc. So this being the first one, you know, I want to thank everybody on behalf of the alderman. If the alderman would like to say a few words as well. But again, thank you, and thank you all for joining us. Thank you, everybody. Muchas gracias. Un placer. We look forward to working together. Seguimos trabajando juntos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Adelante, arquitecta, nos quiere dar las últimas palabras, usted. Los quiero felicitar y agradecer que el tema de arquitectura haya prevalecido en esta ocasión y comprobar que la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y el arte son muy importantes para nuestras ciudades. Muchas gracias por el privilegio de considerar a la arquitectura en esta ocasión y que sea el primero que es muy exitoso de muchos más que vengan con conversatorios. Felicidades a los organizadores. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Dios los bendiga, que pasen una buena noche y estaremos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.